con nosotros, presentando el doctor Roberto García Huidobro, que pertenece al Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad de Santo Tomás. Él también es investigador postdoctoral del Centro Muser y nos va a presentar razones para considerar el parasitismo en estudio del efecto de la variabilidad ambiental en organismos calcificadores, que es parte también de su proyecto Fondesit postdoctoral. Las instrucciones para este webinar están acá en la pantalla, pero las voy a repetir. Por ahora yo tengo todos los participantes en silencio y durante toda la presentación van a estar en silencio. La idea es que al final de la presentación, las consultas que quieran realizarle a Roberto las hagan a través del chat. Hay una opción abajo que dice chat y ahí todos pueden hacer sus consultas. Y después yo esas consultas se las voy a leer a Roberto y él las puede responder. Esta presentación también va a ser grabada y el link de esta grabación va a estar disponible en el canal YouTube del Centro Muser y también en la página del núcleo. ¿Ya? Entonces por ahora voy a dejar con ustedes a Roberto para que empiece la presentación. Muchas gracias. Ahí. ¿Bien, me escuchan? Sí. ¿Puedes por favor compartir tu video para que aparezca tu... Pon Start Video. Ok. Dice que el host me detuvo el video. Ya, chuta, qué raro, ¿eh? Ya, ahí sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Disculpen las molestias. Súper. Y un poquito más de luz. Bueno, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. Bien, muchas gracias, Luisa. Bueno, Luisa ya me presentó y básicamente este trabajo es parte de una serie de resultados que hemos obtenido a partir de mi trabajo postdoctoral y lo voy a culminar y lo quiero terminar esta presentación mostrándole un poco qué es lo que pretendo hacer luego de este trabajo, cuáles son las cosas a las cuales he apuntado a partir de estudiar esto que tiene que ver con la variabilidad ambiental sobre interacciones entre distintas especies, específicamente sistemas hospedador-parásito. Sobre la variabilidad ambiental, en realidad, yo me imagino que todos los que están presentes en este chat deben reconocer que estamos frente a lo que se ha definido como el cambio climático. De hecho, muchas revistas han sacado volúmenes especiales sobre este tema, y aquí me quiero detener básicamente en dos cosas. Por un lado, este gráfico que está acá arriba muestra a partir de los estudios que ha hecho el panel intergubernamental para el cambio climático, cómo son los aumentos de temperatura para básicamente dos escenarios graficados acá, 39 y 32, en el cual se indica, por ejemplo, en el peor de los escenarios, en este caso 39, donde hay un aumento increíble del CO2 atmosférico, y producto de esto, básicamente lo que va a ocurrir es que se van a incrementar las temperaturas. Ahora, no tan solo se incrementan las temperaturas, sino que si observamos la figura que está abajo, lo que nos muestra básicamente es que este incremento en los gases de efecto invernadero producto del aumento del uso de combustibles fósiles, principalmente, aparte de incrementar la temperatura, este CO2 se mezcla con la columna de agua y básicamente ocurre en un fenómeno llamado acidificación del océano, que es disminuir el pH del agua. Con estos antecedentes, yo en el 2016 decidí crear este proyecto postdoctoral que mencionaba Luisa, y no se me ocurrió nada mejor que utilizar o estudiar cómo son las dinámicas hospedador-parásito frente a lo que se pronostica para el futuro
en este tipo de paneles intergubernamentales. Básicamente, que en el océano va a incrementar la temperatura y va a incrementar la acidificación del océano. Esta variabilidad ambiental, si bien ya se ha venido estudiando desde hace tiempo, se ha estudiado parcializada. Lo primero que se sabe es cómo el efecto de este cambio climático actúa sobre la fisiología de los organismos, modificando su conducta. Posterior a ello se han estudiado interacciones de especies, básicamente tasas de contacto, predación, competencia indirecta, y cómo la variabilidad ambiental puede finalmente causar efectos sobre los procesos comunitarios y ecosistémicos. Ahora hay una cosa interesante, que el parasitismo este último tiempo ha recibido una interesante observación. Mucha gente ha estudiado el efecto de estos procesos ambientales sobre el parasitismo. Y es así como a mí me gustaría mostrarles lo que hemos hecho. Ahora, una de las principales razones de este título, de cuáles son las razones de incluir el parasitismo frente a estresores o estudios de cambio ambiental, es básicamente porque los parásitos son muchos y están casi en todos lados. Para ello quiero utilizar como ejemplo estos dos artículos, el primero de Dobson del 2008 y el segundo de Costello del 2016. Ambos, en el resumen de en el centro de estos trabajos, lo que mencionan es que los parásitos son muchos y están en todos lados. Lo que son muchos lo refleja en este primer gráfico, que muestra básicamente los distintos taxas de organismos y la proporción de especies parasitarias dentro de estos taxas. Ustedes lo pueden observar en el diámetro de estos círculos. Por ejemplo, los artrópodos, este taxa, presenta aproximadamente dentro de su grupo la mitad organismos considerados parásitos. Esto, y Dobson lo refleja muy claro, y él dice, en realidad, el estilo de vida parásito es uno de los más exitosos en la vida, y por eso cuando uno hace este tipo de observaciones, de observar cuál de estos números de taxas tiene estilo de vida parásito, aparecen taxas muy bien representadas. Por otro lado, Costello del 2016, lo que menciona en su trabajo es que desde el 1950 a la fecha ha habido un enorme avance en el poder descubrir el número o incrementar el número de especies parásitas descritas en la literatura. Una cosa interesante del trabajo de Costello es que él dice que hay un grupo que se ha estudiado al parecer un poco más, que son los helmintos, los que están acá arriba, dentro de ellos nematodos, digeneos, monogeneos. Bueno, efectivamente yo no estudio cualquier tipo de parásito, sino que yo estudio aquellos parásitos helmintos, específicamente los trematodos digeneos, y que tienen una particularidad, que se alojan, en realidad dos particularidades. Una, que se alojan en hospedadores que calcifican, o sea, que hacen concha dentro de su ciclo de vida, y que además ellos son de ciclo de vida complejo. Ahora, en Chile nosotros no estamos lejos de descubrir cada cierto tiempo un gran número de parásitos digeneos, y quiero mostrar eso con este trabajo de la colega Gabriela Muñoz. Ella, por ejemplo, es una experta taxónoma de parásitos, y lo que hace básicamente es describir y encontrar nuevas especies. Y si se fijan, aquí hay una figura que lo que muestra básicamente es que muchos de estos organismos que calcifican pudiesen tener más de una especie de parásito, y que estos parásitos tienen un efecto sobre el hospedador a lo largo de todo Chile. Sobre los efectos me quiero detener y básicamente mencionarles dos cosas. Que los parásitos podrían modificar distintos niveles de la biología y de la ecología, básicamente por dos grandes razones. Uno es lo que se ha conocido como la susceptibilidad diferencial de hospedadores a la infección, y esto básicamente tiene que ver con que en una población los individuos que están parasitados pueden morir más o morir menos. Y básicamente eso va a cambiar las dinámicas poblacionales, las comunidades y los procesos ecosistémicos. Recientemente se ha estudiado un efecto distinto a esto de morir más o morir menos, que tiene que ver con los efectos sutiles sobre el fenotipo y la adecuación biológica de los hospedadores. Y básicamente aquí no encontramos muerte, sino que encontramos
cambios o sintomatologías producto del parásito, de lo cual me voy a referir un poquito más adelante de cuáles son estos efectos sutiles sobre los hospedadores. En ambos cuadros yo he destacado la palabra hospedadores, porque cuando yo comencé a trabajar en esta idea, empecé a leer qué es lo que se conocía sobre la variabilidad ambiental, básicamente la temperatura y el pH, sobre los distintos organismos que habitan en el sistema intermareal. Y me encontré con un sinnúmero de trabajos chilenos, o sea, con autores chilenos, y son un poco los que yo les muestro acá. Bueno, estos trabajos a partir del 2012, 2013, 2014, nuestros colegas lo que han hecho es estudiar cuáles son los efectos de la temperatura y los niveles de pH del agua de mar sobre distintos grupos de organismos. Aquí muestro, por ejemplo, el lopo, efectos en el lopo, efectos en Mytilus chilensis, efectos en Peromytilus purpuratus, y básicamente estudian la plasticidad fenotípica, los rasgos de variación morfológica sobre estos organismos sujetos a variabilidad ambiental, pH y temperatura. Destaco este trabajo de Laura, porque este trabajo en el 2016, que ellos lo publican, menciona algo súper interesante en el procedimiento experimental. Este trabajo se realiza en Peromytilus purpuratus, y dentro del procedimiento, cuando ellos colectan los animales, mencionan una pequeña frase que a mí me llama mucho la atención, que dicen que ellos obtuvieron los organismos que fueron sacados de la costa y mantenidos con aireación de cada lugar de estudio, y mencionan lo siguiente, dice, 60 individuos saludables de similar tamaño corporal fueron los seleccionados por sitio. Una de las cosas que yo le preguntaba con quién ahora son mis colegas, Nelson Lagos, Laura Ramajo, Marco Lardi, ¿qué es lo que se dieron cuenta o qué es lo que ellos visualizaron para decir que estos 60 individuos estaban saludables? Bueno, al costado de esta presentación ustedes pueden ver a Peromytilus purpuratus, abierto, ¿verdad? Y en la figura de abajo ustedes pueden ver un individuo que al interior es sano. Con T, yo destaco acá los testículos, y lo que ustedes pueden ver es la masa gonadal de este individuo adherida a la concha. Arriba, la misma especie, Peromytilus purpuratus, pero fíjense, estos organismos, ya no veo la gónada atrás del individuo, sino lo que veo son estas estructuras rojizas que se reparten por donde debiese estar la gónada, y es lo que los parasitólogos mencionamos un trematodigeneo, utiliza en esta figura como primer hospedador intermediario a Peromytilus purpuratus. Y esto es interesante porque pudiese poner en duda a qué es lo que se refiere con saludable cuando uno recoge y colecta a los individuos. Ahora, lo que yo les muestro a continuación es un gráfico de las prevalencias parasitarias de Peromytilus purpuratus a lo largo de Chile, entre Antofagasta y Concepción, en diferentes localidades. Y lo que yo les puedo mostrar acá es básicamente que muchas localidades donde se encuentra este hospedador, además de encontrar al hospedador, adentro encontramos parásitos. ¿Qué parásitos? Al menos 5 nosotros hemos encontrado. Estos 3 primeros, que son larvas, que utilizan a Peromytilus purpuratus como primer hospedador intermediario, y estas 2 últimas, que son metacercarias, que utilizan a Peromytilus purpuratus como segundo hospedador intermediario. Una cosa interesante es que si yo calculo las prevalencias promedio, en realidad es bastante. O sea, imagínense que aquí en el norte de Chile, 18%, eso quiere decir que de 100 individuos, al menos 10 pudiesen tener este tipo de parásitos. Bueno, un poco aproximándome a qué son estos efectos sutiles sobre el fenotipo, una de las cosas interesantes que existen a partir de estudiar la interacción hospedador-parásito con trematodigeneo es que ellos causan una cosa interesante. Cuando se alojan estos parásitos en la gónada del hospedero, generalmente causan lo que se conoce como castración parasitaria. Y esto ha sido descrito como la imposibilidad del hospedador de generar concha producto del metabolismo ejercido por el parásito en este órgano. Como resultado de la castración parasitaria, lo que ocurre es que la energía disponible para reproducción por parte del hospedero es reasignada a crecimiento. Y este efecto se ha llamado gigantismo.
y es una hipótesis súper interesante que hasta el momento ha sido evaluada. Por ejemplo, hay argumentos que dicen que el gigantismo en realidad se da muy bien en experimentos de laboratorio, cuando uno parasita bivalvos, por ejemplo, o moluscos utilizados como flora intermediario por estos parásitos. Y por otro lado, la evidencia de terreno es ambigua. Hay investigadores que dicen que sí existe este gigantismo producto de la captación parasitaria, otros que no lo ven, y otros que en realidad lo que ocurre es que los individuos parasitados son más chicos o están en un peor estado de condición. Para responder un poco sobre esto que tiene que ver del gigantismo, la variabilidad del gigantismo, los investigadores han dicho, mira, en realidad esta variabilidad depende de la historia de vida del hospedador, por ejemplo, cuando inicia su primera etapa reproductiva, si es semélparo, si es heteróparo. Otros investigadores dicen que no, en realidad esto del gigantismo depende de la disponibilidad de alimentos. En lugares donde hay mayor disponibilidad de alimentos, los hospedadores en realidad van a tener más alimento y a su vez energía para poder asignar esta energía de forma diferencial a los distintos rasgos de historia de vida, crecimiento, sobrevivencia y reproducción de los hospederos. Y por último, un poco más contemporáneo, más nuevo, es que las condiciones ambientales en las cuales se ven inmersas estas interacciones hospedador-parásito pudiesen estar modulando el efecto de los parásitos sobre los hospederos. Y aquí es donde me quiero detener, porque en realidad, o tomando esta perspectiva, lo que nosotros hemos hecho es trabajar y utilizar como modelo de estudio Peromytilus purpuratus, que ocupa un gran espacio ambiental donde en él hay variabilidad ambiental. Solamente para mostrarles esto, yo les muestro cómo son las temperaturas promedios de la superficie del mar de Antofagasta hasta Concepción, esta de acá, y por otro lado, Vargas y colaboradores nos han mostrado cómo, por ejemplo, en este paper que ellos tienen del 2017, han evaluado que hay variabilidad en los sistemas de carbonato a lo largo de la costa de Chile. En ese sentido, Chile es un buen laboratorio natural para poder observar cómo son las dinámicas hospedar-parásito a lo largo del territorio nacional. Peromytilus purpuratus también es un buen modelo. Y básicamente es potencialmente, o nosotros lo utilizamos como un modelo de estudio para evaluar gigantismo y para evaluar los efectos de los parásitos sobre estos hospederos que están sometidos a diferentes ¿cómo se llama esto? A diferentes condiciones ambientales. Otra de las cosas interesantes es que cuando hemos comenzado a recopilar información sobre los parásitos que alojan estos hospederos, nos hemos dado cuenta que hay una especie no identificada, que es esta, un cuadro rojo, que es la más prevalente. Y una de las cosas interesantes es que además, esta especie que es bien prevalente, yo puedo someter a estrés a este individuo y la especie hospedadora va a liberar estados infectivos. Yo puedo reconocer antes de matar al hospedero si está o no está parasitada para someterla a distintas condiciones de laboratorio. Algo que a nosotros nos parece o nos ha hecho más fácil el trabajo con este tipo de interacciones. Lo que nosotros hemos hecho es, por ejemplo, comparar la longitud de la concha de Peromytilus purpuratus en dos localidades a lo largo de Chile, Quintay y Concepción. Y lo que observamos es que los individuos parasitados presentan mayor longitud de concha que los no parasitados y que en Concepción los animales son más grandes que en Quintay. Lo que les muestro a continuación son relaciones alométricas de la longitud de la concha con, de arriba hacia abajo, el peso total de los Peromytilus purpuratus, la biomasa blanda, el volumen y el carbonato de calcio de la concha. Y lo que podemos observar como resultados comparando Concepción y Quintay es que tanto en Concepción como Quintay, los individuos parasitados tienen mayor peso total, corregido por el tamaño corporal, y mayor volumen. Y esto tiene que ver un poco con lo que yo les mencionaba atrás, que es el gigantismo. Nosotros hemos encontrado que los Peromytilus purpuratus, cuando están parasitados, no tienen gónadas. Y lo que pensamos, siguiendo esta hipótesis, es que esa energía es reasignada a crecimiento y sobrevivencia. Ahora, en el grupo que yo estoy trabajando, estudian mucho la calcificación de la concha, de las estructuras duras de
de los distintos organismos. Y una de las cosas interesantes que hemos podido evaluar es, por ejemplo, el grosor. Lo que les muestro a continuación es la relación de la superficie de la concha de Permetulus purpuratus versus el peso de la concha. Aquí me faltó poner la cita. Esta relación es un indicador del grosor de la concha, y lo que hace básicamente es corregir por la superficie, es decir, a una misma superficie, cómo es el peso de la concha. Donde es mayor, uno pudiese pensar que es más gruesa. Esta relación ha sido utilizada por la gente Briones y colaboradores del 2004 en adelante. Si se pueden fijar, en concepción, la concha de los individuos parasitados, aquí en esta barra negra, indica que son más delgados que los individuos no parasitados. Y en quintay, los individuos parasitados presentan una concha más gruesa que los individuos no parasitados. Un poco para resumir esta información, yo les muestro este esquema que culmina con esta parte de la presentación, y los resultados lo que indican es que efectivamente los individuos parasitados, tanto en Concepción como Quintay, son más largos y tienen mayor volumen, pero en Concepción los individuos parasitados tienen la concha más delgada en comparación con los individuos parasitados de Quintay. Una de las cosas que pudiese estar explicando aquello es efectivamente el ambiente. Concepción y Quintay son ambientalmente distintos. Una de las cosas interesantes es que en Concepción los valores reportados de pH son inferiores a los de Quintay. Por otro lado, el estado de saturación de una sal importante en la construcción de concha, como es la aragonita, es menor en Concepción que Quintay, incluso, y esto pudiese estar repercutiendo en el hacer o no del hacer concha. Una de las cosas interesantes desde el punto de vista del gigantismo, y que yo no se los había explicado hasta llegar a este momento, es, bueno, ¿qué significa el gigantismo? ¿Qué significa en términos evolutivos? ¿Cuál es la significancia adaptativa, como dice ahí? Bueno, efectivamente lo que se ha encontrado es que los hospedadores más grandes, producto de esta relocalización de la energía en crecimiento por parte de la castración parasitaria, liberan más estados infectivos. Esto pudiese ser una significancia adaptativa o lo que se conoce como la hipótesis adaptativa para el parásito. O sea que cuando el hospedador cuando el parásito parasita a su hospedero, este aumenta de tamaño, aumenta el volumen, puede aumentar mayor masa parasitaria y liberar más estados infectivos hasta que este hospedador muera. Pero para que esto se cumpla, los investigadores han mencionado que existen reglas. La primera es que efectivamente la energía destinada a la reproducción del hospedador sea destinada a la producción de parásitos. Eso quiere decir que parte de la energía del hospedador es incrementar biomasa de parásitos. Lo cual suena coherente, ¿verdad? Lo segundo es que la castración del hospedador debe ser permanente. Nosotros desconocemos si a lo largo del tiempo un hospedador Permetulus purpuratus parasitado logra generar concha nuevamente. Lo que sí les puedo contar es que en realidad una vez que, de todos los animales que nosotros hemos visto, nunca hemos visto un hospedador parasitado con gona. Y por último, y en lo que me quiero detener, esto de el incremento en el tamaño corporal debe estar asociado al incremento de la sobrevivencia del hospedador. Efectivamente, hay una regla que dice que entre más grande el hospedador, más grande el individuo, más probabilidad de sobrevivir tiene. Pero en este sentido del gigantismo, lo que a mí me llama la atención es que, ¿qué significa eso de la sobrevivencia y el crecimiento? Lo digo porque en Concepción, los individuos grandes que tienen concha delgada pudiesen no sobrevivir más en comparación a los de Quintay, que tienen el mismo tamaño y su concha es más gruesa, principalmente pensando en las gaviotas que comen este tipo de organismos como Permetulus purpuratus. Entonces, una de las cosas interesantes cuando uno hace estudio en terreno y encuentra estos resultados que son distintos, es en realidad que quizás el ambiente puede estar modulando la significancia adaptativa del gigantismo por parte de trematos digeneos a los hospedadores. Bueno, parte de estas cosas que tienen que ver con el grosor de la concha, la dureza,
es lo que está estudiando Oscar Vara, un estudiante que trabaja con nosotros. Esta primera parte, y lo que yo les mencionaba, ha dado pie a lo segundo. Lo que les voy a mostrar a continuación es otros efectos de parásitos sobre perometilos purpuratus. Pero antes de eso, quiero mencionarles un poco cómo los investigadores en construcción de estructuras duras han hipotetizado, o en realidad han estudiado cómo crece la concha. Fíjense que aquí lo que ustedes encuentran es una concha donde está el periostraco, la parte más externa, una capa prismática, básicamente en Perometilos purpuratus, esto es nácar, que se empieza a construir acá, y el manto. El parásito que yo les mostraba recién se aloja en la gónada, y la gónada en Perometilos purpuratus, en este bivalvo, está al interior del manto. Y lo que hace básicamente, o qué es lo que hace básicamente el hospedador para crecer, es generar una matriz proteica, la cual contiene cristales de aragonita o tabletas de aragonita, un mineral para la construcción del nácar. No tan solo los parásitos que se alojan en Perometilos purpuratus se alojan en la gónada. Por ejemplo, yo les mencionaba de las 5 especies, hay 2 que son metacercarias. Y esas metacercarias se alojan entre esto que es la concha y esto que es el manto. Es lo que se conoce el espacio extrapalial. Y una cosa interesante es que estos animales parásitos viajan y se mueven libremente en este espacio extrapalial. Esta fotografía es del paper de Ugriarte, un investigador argentino, y está acá, ustedes pueden ver que hay palabras que están subrayadas en rojo, porque esto es parte de una cooperación internacional que estamos haciendo con gente de España, en la cual mi colega Marcela Aldana le envía conchas de organismos parasitados a Antonio Checa, paleontólogo de la Universidad de Granada. Le dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos estudiando el efecto de estos parásitos sobre distintas características de la concha. Por favor, puedes observar la concha, tú que has estudiado el crecimiento de la concha. Y una de las cosas interesantes que decía Antonio es que él no se imaginaba esto. No se imagina el mecanismo por el cual este parásito pudiese estar interfiriendo en el crecimiento de la concha. Entonces yo le envío esta foto, y el mes pasado me tocó estar en España, y hablando con Antonio y revisando efectivamente las conchas, lo que nosotros postulamos es este modelo. Ustedes lo que van a encontrar acá es el crecimiento de la concha en su espesor. Aquí hay placas de nácar. El parásito obviamente se interpone entre la formación, el manto, perdón, y la primera capa de nácar. Una de las cosas interesantes que ha estudiado Antonio, que estudia el crecimiento de las conchas, es que la concha se crea a partir de reacciones metabólicas del manto que depositan nácar. Y lo que nosotros creemos es que el parásito pudiese estar interfiriendo en esa depositación de los cristales de carbonato de calcio, en este caso aragonita. Para ello quiero mostrarles el resultado que hemos obtenido a partir de los trabajos de Juan Antonio. Esto que ustedes pueden ver es una fotografía de la superficie de la capa nacarada interna de un individuo de Perometilos purpuratus. Y lo que yo voy a sobreponer sobre ella es una metacercaria. Esta metacercaria tiene el mismo tamaño que el tamaño encontrado en esta fotografía. Y este espacio que queda acá se repite a lo largo de muchas partes de la concha. Lo que les voy a mostrar a continuación son diferencias también de la parte superficial de esta capa nacarada. Lo que ustedes pueden ver acá es que estos cristales de carbonato de calcio, de aragonito, en realidad, si ustedes los pueden comparar con esta imagen de un individuo no parasitado, se ven irregulares, ¿verdad? Se ve en realidad que no tiene mayor forma definida, como acá. Lo que hicimos luego fue hacer cortes transversales en la concha. Lo que ustedes pueden ver acá es el corte transversal de Perometilos purpuratus sin metacercaria y otra con metacercaria. Y yo aquí destaco en estas flechas blancas algo que no se ve a simple vista. De hecho, este aumento es muy, muy grande, 100 micras.
Voy a empezar a acercar. Voy a empezar a acercar y a mostrar solo fotografías de individuos parasitados. Lo que ustedes pueden encontrar básicamente son lugares irregulares. Imagínense que con este aumento todavía cuesta poder diferenciar qué es lo distinto entre una sección y otra. Pero si yo me voy acercando, lo que ustedes pueden observar son distintas láminas de forma irregular. Dicho de otra forma, y quizás no quedó muy claro antes, el individuo, aparte de crecer a lo largo, también crece a lo ancho. Y cuando crece a lo ancho, lo que tiene que hacer es depositar estas láminas de nácar, de aragonito. Si se fijan, hay lugares en los individuos parasitados donde existe esta deformación en el nácar. Si yo lo aumento más, lo que ustedes encuentran es formación de tabletas de nácar de forma regular, otras irregulares. Regular, más abajo irregular. Y es lo que está acá. Lo que nosotros pensamos con Antonio es básicamente que para la formación de estos cristales, lo que hace el parásito básicamente puede ser dos cosas. Una es que la matriz proteica que contiene estos cristales es sacada, es destruida por dos motivos, o contacto físico de las paredes del parásito con estas membranas proteicas que mantienen unida o que mantienen con forma los cristales el crecimiento del cristal de calcio, o la pared de los parásitos lo que hace básicamente es alimentarse, tomar una sustancia nutritiva, que sería la matriz proteica de estas carbonatos de calcio. Esto que yo les muestro acá es súper interesante, porque en realidad pudiese estar marcando un precedente nuevo, que es el registro fósil de los parásitos de Geneo sobre la concha de lo que han sido considerados los primeros predadores intermediarios. Una de las cosas interesantes que estamos planteando es ver la posibilidad de obtener a partir de microscopía de alta resolución, básicamente una especie de microscopía que no necesita destruir la concha, y a partir de altos rayos de luz yo puedo obtener una imagen en 3 dimensiones con esta resolución de la concha, y a partir de diferentes densidades yo puedo diferenciar esta parte que es más densa o que tiene una forma indefinida de una forma definida. De esa forma, por ejemplo, yo podría ir a los museos, sacarle fotos a estas conchas y ver si hay irregularidades en el crecimiento de la concha como una evidencia de registro fósil, y poder reconstruir en el pasado la interacción hospedador-parásito. Bueno, lo que les muestro son resultados preliminares de lo que hemos considerado como uno de los reportes de Digeneo sobre registro fósil en permitir purpuratos, utilizándolo como primer hospedador intermediario. Básicamente eso quería contarles. Agradecer, ¿cierto?, las fuentes de financiamiento. La primera parte que les conté es parte de mi proyecto postdoctoral, la segunda es parte de colaboración internacional a partir de 2 proyectos, un proyecto Anillo, donde el director es Nexon Lagos, y un proyecto de cooperación internacional, donde el director también es Nexon Lagos. Nexon Lagos es mi profesora patrocinante del proyecto postdoctoral, y que no está en la foto. En la foto se muestran los estudiantes que han trabajado con nosotros durante aproximadamente ya 9 meses o un año, donde han salido tesis, trabajo de congreso, y esperamos que salga pronto ya las primeras publicaciones de esto allá. Yo les quiero agradecer a Luisa, al equipo de MUSE, espero verlos pronto, y nada, eso quería contarles. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Roberto, también a ti por la presentación, súper interesante. Y bueno, la idea ahora es que a través del chat podamos, los que quieran hacer alguna consulta puedan hacerlo. Yo voy a tratar de abrir aquí el chat. ¿Ya? Y si tienen alguna consulta pueden hacerla acá a través del chat. Para que, bueno, también puedo activarlo. Hay algunos que están como activados, ya.
No sé si hay alguna consulta. Si no, igual quería agradecerle a Roberto porque igual son como los resultados preliminares de los estudios que estás haciendo. Y bueno, yo tengo una consulta. ¿Cuál podría ser como la Ok. aplicación del primer estudio que mostraste que tiene que ver con el tema de la interacción hospedador-hospedero con el tema de la acidificación del océano? Como para explicar bien cómo podría uno esperar que en el futuro, si es que se pusiera más ácido, digamos, el océano, eh, esta interacción pudiera perjudicar o no a los organismos. Estamos viendo que el peromitilo es un modelo, pero si se pensara en algún otro organismo que fuera, por ejemplo, un recurso importante de acuicultura o algo así, ¿se podría aplicar? Si yo aplico los resultados de Prometilo a modelos de estudios similares como Metilo chilense, Metilo de Uli, en condiciones de acidificación y en la presencia de este tipo de parásitos, lo que yo pudiese pronosticar es que las conchas son más delgadas, producto de la acidificación y el efecto de los parásitos sobre esta posible sustracción de energía de sus poderes. Entonces veríamos, por ejemplo, conchas más frágiles, que es lo que han reportado para estudios de acidificación, y además individuos sin gónadas. Y eso pudiese vulnerar el recurso de importancia comercial. Sí, gracias. Roberto, ¿me escuchan? Sí, Cristian. Sí. Hola, mira, no sé si parece que no nos conocemos, Roberto. Soy Cristian Segura, acá del Instituto Tecnológico de la Mitilicultura con sede en Castro. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Oye, ¿sabes qué? Nosotros le enviamos también muestras, hace años cuando tuvimos un estudio acá, a Nelson, y creo que se ha ido avanzando con temas también de descalcificación de las conchas, pero en centros de cultivo, digamos. No he recibido yo, digamos, algunos resultados, pero como hablé con ella la semana pasada, me dice que siguen avanzando con estos temas y me ha pedido más información con temas de biocenográficos de las áreas donde se tomaron las muestras. Yo te quiero hacer una consulta, me parece súper interesante, pensando en la industria de los mejillones, este alojamiento de parásitos en las gónadas. ¿Tú sabes si tiene relación, por ejemplo, o tiene mayor incidencia por sexo, digamos, que las gónadas de las hembras tengan mayor incidencia de estos parásitos que en machos, por ejemplo? Es una pregunta súper interesante y desde los datos de campo es difícil de responder porque cuando uno se consigue los ejemplares y los disecta, los individuos parasitados no presentan gónadas, entonces yo no sé, yo no puedo observar cuál es el género, perdón, el sexo del animal, pero se podría hacer, por ejemplo, con infecciones experimentales y dar un pool de parásitos a los individuos hospedadores de distintos géneros, un experimento ciego, porque tampoco vamos a saber si son macho o hembra, y ver si hay preferencia. Ahora, la literatura dice algo súper interesante. La literatura dice que para esta especie de parásitos, al parecer, las gónadas de ejemplares hembras presentarían más prevalencia parasitaria. Y esto por un motivo bien especial, ya que las gónadas de las hembras, los huevos, tienen una parte que envuelve al ovocito, que es se ha descrito como una capa gelatinosa. Y es una especie de vitelo que utilizan los animales para cuando liberan sus gametos al medio, tenga un periodo de protección por parte de esta capa. Pensando en los animales que tienen reproducción diferencial, o sea, que liberan sus gametos macho y gametos hembra. Oye, interesante, por ejemplo, tú decías que en la concha tú podías identificar como casi como podías identificar
la presencia o que hubo presencia de parásitos analizando la concha. ¿Eso es verdad? ¿Es así o verdad? Sí, la técnica es microscopía. Deja acordarme. Eso no lo hacemos en Chile. Es un microscopio. Es una microscopía de tomografía. Básicamente es un tomógrafo sobre la concha. Y al igual que como le hacen tomografía a los humanos, ¿cierto? Para ver distintas estructuras, lo que nosotros encontramos acá son, lo que esperamos encontrar, son diferencias en el color asociado a la densidad de estas estructuras que forman la concha, que son las placas de nácar. Sí, la imagen, yo pensaba que esas imágenes que había presentado eran de microscopía electrónica de barrido o algo así. Sí. Esas son de electrónica de barrido, pero estoy pensando desde el punto de vista comercial, que yo no puedo destruir el individuo cuando estamos en proceso comercial, porque estaría haciendo tira a la concha. Entonces sería útil, por ejemplo, esto de una microtomografía para ver el estado de la concha de los individuos de importancia comercial en este caso. ¿En qué estoy pensando? Es que aquí hemos tenido algunos eventos, unos problemas, por ejemplo, en pigmentación de la carne, y no sabemos por qué, ¿ya? En algunos productos que han sido procesados, empieza a aparecer manchas rosadas en la carne, ¿ya? Y después de un tiempo de procesado, entonces el problema es cuando se exportan. Una vez que se exportan, el cliente en Europa reclama, digamos, que el producto viene con un color penca, digamos, un color que no es apetitoso. Entonces, estamos tratando de descubrir qué podría ser. Y ahora, cuando escuché tu presentación, me hace un poco sentido, porque yo hice el análisis de estos productos y tengo muestras acá también, de productos con pigmentación rosada, y nos dimos cuenta que esa pigmentación se dio el 100% en hembras, y los machos, porque teníamos un porcentaje importante, casi el 50% que no presentaba tinción, y el otro 50% que sí representaba tinción en una muestra de planta proceso. Y resulta que el 100% de las muestras que estaban pigmentadas correspondían a hembras. Y no sabemos por qué, digamos. Y ahí no han hecho estudios, por ejemplo, histología para ver si efectivamente pueden ser parásitos. Le enviamos porque hubo un estudio acá que le hizo la Universidad de Santo Tomás en el CAPIA de Puerto Montt el año pasado, donde se hizo análisis por un año completo sobre las condiciones epidemiológicas de los choritos. Y no encontraron mayores incidencias parasitarias y ningún tipo de cosa, digamos. Me acuerdo que comentaron que habían en poblaciones muy pequeñas algún tipo de nivel de parásito, no recuerdo cuál era, digamos. Pero por eso yo te preguntaba si es que ese parásito podía afectar más a hembras que a machos, digamos. Sí, no, como te digo, en estos modelos chilenos no se sabe. Sí me lo han preguntado varias veces y una de las respuestas son respuestas en realidad metodológicas que quedan por hacer. Uno pudiese hacer infecciones experimentales para probar aquello. Porque si se podía hacer, por ejemplo, si yo te enviara, por decirte algo, productos que están con esta atención, porque justamente tengo la gona, tengo el producto procesado. Yo pensaba que no lo podía analizar con microscopía, pero se ve súper bien de todas maneras los ovocitos de las hembras, aunque están procesados. Lo de los machos se pierde, digamos. O sea, todo lo que no se ven ovocitos en realidad son machos, en definitiva. Pero y justamente todos los que veíamos ovocitos tenían la tinción, y tengo muestras acá, y justamente y son productos que se llaman media concha, es decir, tengo la carne, la gónada, ¿cierto?, junto con su concha. Entonces estáis pensando que con lo que se puede hacer esa relación, digamos, del
del producto, la gónada, digamos, y analizar tal vez la concha para ver si es que tenían parásitos, si es que no se puede ver directamente en la gónada En el tejido. los parásitos, ahí mismo, digamos, puede que se haya... Claro, claro, sí, sí se podría hacer. Sí. Aquí yo pongo en la diapositiva atrás un poco para que vean que con este modelo de estudio que trabajamos nosotros, la diferencia de color, o sea, que para detectar la presencia del parásito es súper obvia. Que no es algo que es difícil de observar. Aquí estos tejidos son tejidos de parásitos. Y acá, por ejemplo, hay una gónada macho, el testículo. Súper. Bueno, igual es súper interesante la discusión que se dio un poquito, la conversación, porque justamente esa es la idea de estas presentaciones, que se dé la interacción de lo que se está haciendo a nivel de ciencia y con lo que se podría aplicar también en la parte como de más productiva, o en este caso de la mitilicultura, que es lo que el MUSEL está como enfocado. Entonces igual te agradezco Roberto de nuevo, y también a ti, Cristian, porque, bueno, si necesitan alguna interacción mayor, podrían después igual comunicarse. Y bueno, y todo esto va a quedar grabado también, la presentación, y va a estar disponible en la página del MUSER, en el canal de YouTube, y ahora hay una parte especial de la página donde está el link para los webinars, ¿ya? Así que muchas gracias, y... Gracias a ustedes. Roberto, ¿tú me puedes hacer llegar ese paper? Todavía no está. ¿Cuál de todos? ¿El que tienes en la pantalla, por ejemplo? Ah, el de la Laura. Sí, sí. ¿De la Laura, sí? Sí. Con Marco Lardía, Carlos Duarte. No sé cómo podemos hacer llegar los correos, o te lo dicto ahora. Lo puedes escribir por el chat también. Mira, en el chat al lado hay un que dice chat, y ahí puedes escribirle a Roberto el correo. Voy a tratar de hacerlo. Si no, también puedes escribirnos. Cristian, tú tienes el correo del Toño y el mío, el de Cristian Vargas. También puedes pedirnos a nosotros los papers, los tenemos nosotros igual. Perfecto.